Acabamos de terminar con la ciencia se aumentará. Punto 7. Punto 8. El río Éufrates se secará. No hay que entrar en muchos... No hay que quebrarnos mucho la cabeza. Simplemente hay que buscar en Google. Río Éufrates se está secando y te va a salir toda la información de que efectivamente se está secando. Pero ¿dónde decía que se iba a secar? Correcto. El mar muerto también habría de dar vida. Oye, pero si el mar muerto da vida, ya no está muerto, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. O sea, un ejército del oriente que necesita pasar por tierra. No necesariamente que todo el ejército pase por tierra, porque hay aviones, hay barcos, etc. Pero también hay tropas terrestres. Y estas tropas terrestres se les hace más fácil pasar por un río seco. Entonces, ese ejército del oriente pasará caminando lo que antes era el Éufrates. El Éufrates se tenía que sacar para que ese ejército pasara a invadir a Israel. Ejército del Oriente. Hay una cantidad de personas que se citan un ejército en Apocalipsis, que es una cantidad bastante elevada, que yo creo que esa cantidad de gente no existía en el momento en que Juan escribió el Apocalipsis. Entonces te hace pensar como que ese libro, ese número de dónde lo sacó. O sea, toda la población mundial de ese entonces no era esa cantidad, que eran creo que 200 millones o algo así. O sea, entonces es una cantidad risible en esa época. Una cantidad de 200 millones, perdón por la expresión, ¿por qué te fumaste? No existe esa cantidad de gente en el mundo. Hoy en día sí. Entonces, la vez pasada viendo esa cantidad en Apocalipsis, ahorita no la recuerdo exactamente. Te pones a investigar cantidad de activos del ejército de China, un ejército que está en el oriente que pudiéramos decir que es al que se refiere. 50 millones, dices, 50 millones no son 200 millones. Cantidad de población de China, 1000 millones. Cabrón, 1000 millones sí te da como para formar un ejército de 200 y todavía tener gente suficiente para armar celulares, PlayStation y demás cosas en China. Hay gente suficiente para armar ese ejército y más. Entonces, solamente de China, si nos referimos a que este ejército del Oriente pudiera ser cualquier otra nación, etc., y sin echarle la culpa a los chinos absolutamente de nada, no es la intención, hey, todo es culpa de los chinos, no es el punto. Simplemente está predicho que una nación de Oriente invadiría y que en Apocalipsis predice un ejército bastante grande y los chinos nada más lo tienen, deja que pensar. Ok, esto repito, lo del río, pues es fácilmente comprobable en Google, aparte de lo demás del Mar Muerto. Ezequiel 47, 8 a 12. Estas aguas salen de la región del oriente de Israel, no del oriente, hablando de Asia, oriente de Israel, y descenderán al Arabá. Dice, y entrarán en el mar, y las entradas en el mar recibirán sanidad. O sea, aguas muertas recibirán sanidad. Un mar muerto recibirá vida. Zacarías 14:8. En aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental, o sea, el mar muerto, y la otra hacia el mar occidental. Entonces ahí estamos hablando de dos versículos que se nos hacen creer que el mar muerto en un futuro cobraría vida y ya está pasando. Entonces, curioso también. Punto número 9, que es que el sol se oscurecerá y todo eso.